Muy buenos días para todos. Marcos capítulo 11, versículos 7 al 10. Le voy a leer la historia desde la mitad de la historia para adelante. Luego me regreso un poco. Dice, y le llevaron pues el burro a Jesús. Los discípulos pusieron sus mantos sobre el burro y Jesús se montó. Y muchos tendían por el camino sus mantos o ramas de árboles. Y los que iban delante y los que iban detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene. Bendito el reino que viene, que es el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. ¿Qué era lo que gritaba esta gente? Hosana, esa expresión, que es una expresión realmente que se compone de unir varias palabras en el arameo, pero esa expresión significa Dios, sálvanos. Sálvanos. Y no, sálvanos, pero sálvanos ahora. ¿Sálvanos cuándo? Y eso era lo que ellos venían gritando. Tan pronto vieron a Jesús venir entrando, su entrada triunfal, como lo llaman algunas Biblias, ¿verdad? Colocan allí, los biblistas colocaron la entrada triunfal a Jerusalén. Bueno, ahí están y colocan ahí la entrada triunfal de Jesús, pero la gente gritaba, Hosana. Ahora, esto no es un evento aislado en la Biblia, esto es un evento que está bien unido a muchas otras cosas que también están escritas, o mejor, están profetizadas en la palabra. Por ejemplo, Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice claramente esto. Escúcheme, Zacarías 9:9 fue escrito 450 años antes de Jesús. Ok, así que no fue como que lo escribieron el otro día, no. Aunque en la Biblia esté 3 o 4 libros de distancia, realmente esto fue escrito 450 años. Y dice Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Un pollino, hijo de asna, es un burrito nuevo, 0 kilómetros, nadie lo ha montado, o sea, el burrito estaba completamente nuevo, por eso es un pollino, nadie lo ha usado, no ha sido usado en carga, nunca ha sido maltratado, está bien. Eso es un pollino, un hijo de asna o un burrito. Pero ¿sabes? Ese verso pues está bien, lo dice claramente y describe con claridad completa lo que iba a hacer el Señor. Pero hay otro salmo que fue escrito 1000 años antes que ese. 1000 años antes que el Señor Jesús entrara a la ciudad. Y es el Salmo 118. Ese salmo, lo digo así, hemos utilizado muchísimo un versículo que es el verso 24 de ese salmo. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, lo hemos declarado, y ese dice así. Salmo 118, 24 dice, este es el día que ha hecho el Señor. Regocijémonos y alegrémonos. Y recuerdo que alguna vez en este salmo, que sí, que le dije, vamos a declararlo, ¿verdad? Te dije, y entonces cuando te levantes cada mañana, ¿verdad? No te vas a mirar al espejo y vas a decir, qué bonito estoy, porque entonces mientes y los mentirosos no entran al reino de los cielos. Pero ¿sabes qué sí puedes decir? Este es el día que ha hecho el Señor. Voy a alegrarme, voy a regocijarme, voy a estar feliz, porque este es el día. Este es el día. ¿Cuál es el día que hizo el Señor? ¿Cuál es el día que hizo el Señor? Y mañana, ¿cuál es el día que hizo el Señor? Ok, entonces tú puedes decir, este es el día que hizo el Señor, regocijémonos y alegrémonos. Escucha bien, alégrate, porque este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Ahora, esa declaración a veces queda como así, pero yo sé por qué dije que era un salmo profético y por qué dije que fue escrito 1000 años antes. Bien, porque realmente este salmo lo escribió David, quien vivió 1000 años antes de que naciera el Señor. Pero fíjate lo que dice el verso 25 y el verso 26, el 24. Este es el día que hizo el Señor. El 25, Señor, sálvanos. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Te bendecimos desde la casa del Señor. 1000 años antes, David estaba diciendo, Señor, sálvanos. Cuando si uno va al original, el original dice, Hosana. Señor, sálvanos. Exactamente lo mismo que estaba declarando todo el pueblo cuando Jesús entraba a Jerusalén. Es lo mismo que están declarando aquí. Señor, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre de él.
1000 años antes David descubrió que había un día que iba a ser glorioso, que había un día donde Jesús ya iba a ser aquel que pasaba de aldea en aldea o de lugar en lugar, sanando enfermos, liberando personas cautivas. Iba a llegar un día en que él iba a entrar a Jerusalén e iba a ser reconocido, no como un profeta, no como un maestro, donde iba a ser reconocido no como un sanador o alguien que hacía milagros, que él iba a ser reconocido como rey. Ok, para ti, para mí es fácil quizá entenderlo. Sí, sabemos que Él es el Rey de señores, el Rey de reyes, Él es el Señor de señores. Sabemos que Él es el incomparable y es el Rey eterno y el Rey maravilloso sobre todos los reinos de la tierra. Ese es Jesús. Pero ellos, en el contexto histórico en el cual ellos están viviendo, sabes, ellos están viviendo un momento en el cual ellos están siendo esclavizados y bueno, es un esclavo, son esclavos tributarios, o sea, son esclavos por el Imperio Romano, el imperio más grande que existía en ese momento en la humanidad. Así que al ser esclavos por ellos, eran entre comillas libres, pero para ser libres tenían que pagar un impuesto. Diga conmigo, impuesto. Ok, el impuesto, para que lo entiendas, la misma palabra lo dice, el impuesto es algo obligatorio que tú tienes que pagar. No es voluntario, no es si quieres o no, es algo que es impuesto. Por eso se llama impuesto. Y entonces tú piensas que estás en libertad, pero esta gente estaba pensando lo mismo, pero no, ellos tenían que pagar un impuesto. Ok, y justo el domingo que abre la Semana Santa, o sea, hoy, ¿verdad? Estamos recordando esa entrada triunfal y ese reconocimiento a Jesús como el Rey. ¿Como el qué? Como el Rey. Me detengo en el versículo 9 de Marcos 11. Y los que iban delante y los que iban detrás gritaban, Hosana. ¿Qué es lo que gritaban? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene. Bendito, perdón, el reino que viene, dice el verso 10. Bendito el reino que viene, que es el reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Una petición de salvación, pero una petición de salvación que decía muchísimas cosas. Entre ellas, queremos un rey que nos traiga libertad. Un rey que nos traiga la paz que estamos necesitando. Cuando ellos dicen, hey, estamos buscando un rey como David, ¿sabes? Ellos podían recordar que la Biblia dice que cuando David fue rey, el pueblo de Israel o la nación de Israel creció como nunca antes había crecido en la historia. Claro, creció a través de guerras, creció a través de batallas, muchísimas batallas libraron, que eran gente bien preparada para la guerra, un ejército gigante, tremendo, economía también creció, aunque el mejor momento económico lo vivieron fue mientras vivió Salomón, pero estaban allí anhelando un rey. Ya lo tenían ahí, pero era como una figura puesta. Tenían otro que era el emperador romano, pero cuando llega Jesús, escúchame, no entró como entran los reyes. ¿En qué andan los reyes? ¿En burros? Pero no cualquier caballo. El caballo más wow de todos. Se entró en un caballo gigante, pero Jesús entró en un... ¿Sabes? Ellos vieron en Jesús a un libertador. Ellos vivieron en Jesús a alguien que iba a romper la historia que ellos venían viviendo. Llevaban muchos años de cautividad, de hecho llevaban muchos años de silencio, sin ver la voz, sin ver a Dios obrando en medio de ellos. Se habían hecho un montón de interpretaciones de lo que creían que decía la palabra, pero ellos anhelaban un libertador. Yo quiero saber si hay alguien aquí que anhele un libertador para su vida, un libertador para toda la incertidumbre, angustia, desesperación que puedas estar viviendo. ¿Alguien anhela un libertador realmente para su vida? Entonces escúchame bien, hoy es el día en que tú puedes gritar, Señor, Hosana, sálvame ahora. Sí, hoy es el día donde vale la pena decirle, Señor, tú eres el Rey, necesito y anhelo tu salvación. Porque necesitamos ser libres. ¿En qué? Necesitamos ser libres en nuestra casa, en nuestra familia. Necesitamos que Él nos salve, nos sane, nos restaure. Es un buen día. Este es el día que hizo el Señor, primero para reconocerle como Rey. Este es el día que hizo el Señor para entender y poder declarar desde nuestro corazón que necesitamos un buen Rey que gobierne con justicia nuestra vida y que establezca su reino en todo lo que nosotros hacemos. No permitas que nada baje la intención del deseo y el anhelo de tu corazón. Sí, no permitas que nada. ¿Por qué? Porque
De repente tú quieres al Señor por completo en tu vida. Salmo 63, Señor, mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela, te necesita. Entonces hay que buscarlo intensamente, tenemos que hacerlo así. O sea, no esperemos como que, sí, viene Jesús y Él hace todo por mí. No, 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 hay cosas que tú vas a tener que hacer por ti mismo para poder encontrarte con Dios. Y la primera de ellas es poder reconocerlo y decirle, Señor, sálvame ahora. ¿Sabes? A nosotros nos gusta que nos respondan con palabras. ¿Necesitamos palabras para que nos respondan? Escúchame, palabras son buenas, pero a veces la respuesta de Dios no vendrá a través de palabras. A veces Dios va a hacer cosas más allá de las palabras que van a ser la respuesta que tú necesitas. Te lo dije antes, ¿verdad? Cuando tú ves la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hay 400 años de silencio, donde Dios no habló, donde no hubo un profeta, donde no hubo nadie que dijera, así dice el Señor. No, nada, no había nadie. 400 años de un silencio completo. Y el silencio de esos 400 años se rompe con el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, sí, cuando Jesús viene a la tierra, escúchame, no fue la voz de Dios la que habló, fue la palabra hecha hombre en la vida de Jesús que vino a caminar en la tierra. ¿Por qué? Porque no necesitaban más palabra. Lo que realmente se necesitaba era que Jesús estuviese en medio de nosotros. Eso iba a cambiar la historia. ¿Por qué te digo esto? Porque hay cosas que tú le has pedido a Dios y estás esperando una palabra de parte de Dios. Pero de repente no venga una palabra, de repente venga una respuesta en amor. De hecho, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que habló de enviarles a su Hijo. ¿Dice eso? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Una acción. Escúchame, acciones son importantes y a veces llegan a ser más importantes que las palabras. En las parejas les gusta decirse que se aman. ¿Cuántos se aman el uno al otro? ¿Sí les gustan palabras? Pero es más lindo cuando las palabras vienen con acción. Sí, porque ¿de qué sirve que digan que te aman si todo el tiempo te están atropellando? Si todo el tiempo te están recordando para qué no sirves, para qué no estás. No necesita palabras y necesita también acción, regalito, un detalle, algo bonito, ¿verdad? Porque decir que te amo es lindo, pero si viene en el caso de los hombres hacia las mujeres, ¿con qué? Un bolsito, ¿verdad? Sí, con un bonito de fuera de serie. Algo así, algo sencillo, ¿verdad? Sí. A los hijos les podemos enseñar con palabras, pero no hay nada mejor que enseñarles a través del ejemplo. Está genial que toda la gente sepa que tú eres cristiano. Está genial que toda la gente lo sepa. Pero es mucho mejor si la gente sabe por tu boca que tú eres cristiano, pero también está acompañado eso de un buen testimonio, de buenas palabras y de de una vida en integridad. Porque tus acciones refuerzan, complementan y a veces es mucho más fuerte, ¿verdad? Que simplemente las palabras. De hecho, te lo digo así, acciones son lo que respaldan palabras. Pues bien, el pueblo de Israel esperaba a alguien que los liberara de la opresión. De hecho, estaban esperando al hijo de David. Estaban esperando a alguien que los sacara de ese cautiverio, que los liberara por completo de años y años de haber vivido como esclavos. Pero, ¿sabes? La opresión no era del gobierno, aunque sí ejercían un pago de una imposición, de un impuesto. Pero de ahí no era la opresión. La opresión real era una mentalidad esclavizada. Ellos esperaban un cambio afuera, un cambio en lo externo, pero no necesitaban un cambio en lo externo. Primero tenían que tener un cambio interno. No sé cuál fue uno, pero sé que uno de los videos de nuestras experiencias de encuentro, hay alguien que dice, miren, es que un encuentro es algo que te cambia de adentro hacia afuera. Claro, eso es lo que se busca, porque es exactamente lo que Jesús estaba buscando. Mira, nunca serás libre por fuera si primero no eres libre por dentro. Nunca serás libre por fuera si primero no eres libre por dentro. Hay un estudio, tú lo puedes buscar. En muchos países han hecho estudios que las personas que se ganan la lotería normalmente al poco tiempo vuelven a su estado de pobreza y mucho peor que antes.
¿Por qué? Porque ahora tienen dinero externo, pero no tienen un buen comportamiento financiero interno. Y a veces tú y yo le estamos pidiendo a Dios, Señor, cambia mis circunstancias externas y no cambia mi corazón o mi mentalidad. Y necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Y Jesús primero rompe el molde diciendo, voy a hacer que la palabra se cumpla, no voy a llegar como el gran rey, el libertador. De hecho, cuando los romanos lo ven, o en la Biblia se ve que cuando ellos ven y saben que entró Jesús y gritaban Hosana, no dice, y Pilato se preocupó, ¿no? La Biblia no dice nada. O sea, y si no dice nada es porque para ellos no fue importante, porque para los romanos Jesús no era una amenaza, no tenía un ejército, no tenía nada, normal, puedes leer una Biblia y verás, por ningún lado dice nada. Escúchame, Dios sabe lo que necesitas y te lo da. Voy a decirlo de nuevo, Dios sabe lo que necesitas y eso es lo que Él va a darte. Y tú sabes lo que le estás pidiendo, qué es lo que quieres, y a veces Dios no te lo da. Porque Dios sea malo, no. Porque Dios es bueno y siempre quiere lo mejor. ¿Qué es lo que quiere Dios? Para tu vida. Él no quiere nada diferente sino lo mejor. Ahora, me voy un poquito para atrás. Empecé con Marcos 11, del verso 6 en adelante, pero déjame leerte del verso 2 al 6, porque quiero mostrarte aquí cómo hay algo que resalta aquí. Marcos 11, versículo 2 dice, vayan al pueblecito que está enfrente, y al entrar verán un burro, ¿un qué? Atado, en el que nadie ha montado. Desátenlo y traigan. Y si alguien le pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que pronto lo devolverá. Los dos discípulos obedecieron y hallaron al burrito en la calle atado junto a una puerta y lo desataron. Unos que estaban allí le preguntaron, ¿por qué lo desatan? Y ellos le respondieron lo que Jesús les había dicho y los dejaron ir. Y conmigo, desatar al burrito. ¿Sabe? El hecho de desatar al burrito no era que el burrito estuviera amarrado o no. El hecho de desatar al burrito implicaba que los discípulos tenían que tomar una decisión de ir y tomar algo que ni sabían ellos de quién era el dueño. Es más, ni siquiera Jesús sabía quién era el dueño. Simplemente les dijo, en tal lugar hay un burrito. Me hacen el favor y me lo traen. Ellos pudieron haber pensado, no dice a cuáles dos discípulos mandó, pero pudieron haber pensado, y si vamos y cuando cojamos el burrito, dicen que nos estamos robando y sale una turba y en ese barrio vive gente de la primera línea y no, nos van a patear. Entonces, ¿qué hacemos? Yo sé dónde venden burritos. Y se van a otro lado y compran un burrito. Y llegan donde Jesús con un burrito. ¿Cumplieron la misión? No cumplieron la misión, pero sí la cumplieron. O sea, sí la cumplieron, pero... entonces había una decisión que tomar a su manera. Me encanta esa expresión. La cumplieron, sí, pero a su manera, no a la manera que Dios les había dicho. O sea, ¿habían hecho bien? No, pero cumplieron la tarea. Voy a leer otro verso para poder llegar a un lado. Salmo 32, verso 9. Salmo 32, yo lo llamo el Salmo del Pecador. Sé que tiene otro nombre, pero amo ese salmo por eso, y lo amo muchísimo, más que el 51. Los que entienden un poquito de ese par de salmos, ¿saben por qué? Pero dice el Salmo 32, verso 9, dice, no seas como el mulo o el caballo. ¿Una mulita qué es? Un resultado del cruce entre un caballo y un burro. O sea, tiene una genética un poquito mejor. Es decir, que el burro está más abajo. Y aquí David no dice, no seas como el burro, no, dice como el mulo o el caballo que no tienen, y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Mira, voy a decir algo y por favor nadie se me ofenda, pero el burro representa la necedad. El burro representa la terquedad. El burro representa cuando somos sabios en nuestra propia opinión. ¿Sabes qué representa el burro? La mala actitud. O sea, quiero decirlo de una buena manera para poder llegar a un buen lugar. Pero tenemos malos hábitos, tenemos malas actitudes.
Y queremos que Jesús nos use. Queremos que Jesús use nuestra carrera, nuestro trabajo para ser de bendición para muchos. ¿Alguien aquí quiere ser usado por Jesús? Entonces escúchame, para que Dios te pueda usar, necesita primero liberarte. No sé si te diste cuenta, pero en 4 versículos que leímos, del versículo 2 de Mateo 11, de Marcos 11 al versículo 5, dice 4 veces la expresión de atar o desatar. El burrito que está atado y lo van a desatar. Y cuando lleguen, ¿por qué lo tienen que desatar? Es que el Señor nos dijo que lo desatáramos. Entonces, espera, ¿cómo así que un burro y tantas veces el desatarlo? Algo está queriendo decir ahí la Biblia. Algo nos está queriendo mostrar un poquito más allá de lo que vemos. Y es que quizá el burrito atado funciona, sí, pero para estar ahí. Pero el burrito atado no puede avanzar. Al igual que tú y yo, o que cualquier persona, mientras está atado, no puede avanzar en su vida. Una persona atada no prospera. Una persona atada, escúchame, ni siquiera entra a una nueva temporada que Dios puede estar haciendo. ¿Por qué? Porque está atada. Pero sí se emociona porque ve la temporada. Sí se emociona porque ve los milagros en las vidas de otros. Ve la respuesta de Dios en las vidas de otros. Y dice, uy, qué bien esta nueva temporada. Pero cuando quiere lanzarse, no puede porque está... Yo quiero que Dios me use, pero estoy atado. ¿A qué? A tantas cosas que podemos estar atados en nuestra vida. Hay una canción de Michael Rodríguez que se llama El Burro. Sí, y dice que conversaba un burro con su raza y les contaba cómo él iba entrando a Jerusalén y toda la gente le gritaba Hosana. Hasta que salió un burro sabio y le dijo, burro, no seas tan burro. No era a ti, era el que iba encima tuyo al que alababan. Y a veces tú y yo andamos pensando que es a nosotros. Es que yo tengo éxito, es que yo sí soy sabio, es que yo soy muy pilo, es que yo... Ten cuidado, porque yo prefiero ser un burro, lo voy a decir de verdad. Siempre y cuando Jesús vaya encima mío y se sello de toda la gloria, burrazo voy a ser. Lo digo así, o sea, perdón que lo diga así, pero prefiero ser usado por Dios, siendo libre, quedándomelas de gran cosa estando atado. Yo prefiero que Dios esté libre, me haga libre en mi vida. Por eso me gusta que cuando la gente reconoce a Jesús y le dice, Hosana, sálvanos ahora. Jesús dijo, este es mi momento, llegó la hora. Llegó el momento porque la gente está anhelando. Mira, honestamente te lo digo, yo no sé a qué estás atado. De hecho, ni siquiera sé cuánto tiempo llevas atado. Pero sí puedo declararte esto. Hoy es el día que hizo el Señor. Y es el día en el cual toda atadura se rompe, toda opresión es quitada y toda enfermedad es sanada en el nombre de Jesús. Hoy es ese día, eso sí estoy seguro. Hoy es el día en el cual Jesús te hace libre del fracaso. Hoy es el día en el cual Jesús te hace libre de la angustia, del pecado, de la mentira, del orgullo y de todo temor. Hoy es ese día. Tiene que ser así, tiene que ser ese día. Mira, en Mateo capítulo 21, entonces, los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios que tienen historias muy parecidas. ¿Sí? Se llaman sinópticos porque todos fueron sacados del libro de Marcos. Pero dice Mateo 21 de esto mismo, dice, y los 2 discípulos obedecieron. ¿Qué hicieron los 2 discípulos? Obediencia siempre va a traer y va a provocar libertad en tu vida. Lo digo de nuevo, la obediencia a Dios siempre provoca que Dios, que es la verdad, se establezca en tu vida y traiga libertad a tu vida. Dí conmigo, ¿vale la pena ser obediente? Mira, si la palabra de Jesús no encuentra a un discípulo obediente, no pasa nada. Porque no era el mismo efecto. No iba a hacerse realidad. Escúchame, tú y yo tenemos que aprender a ir conociendo la palabra poco a poco. Yo sé, a veces es difícil de entenderla, a veces aún para nosotros que hemos estudiado un montón, bueno, no un montón, pero sí hemos estudiado algo para decirlo normal, ¿verdad? Uno lee la palabra y dice, wow, qué complejo esto, qué difícil, no lo entiendo, tengo que ir a un montón de lados, pero luego miro y entiendo y digo, wow, esto está chévere, pero hay que vivirlo. Estamos llamados a vivir la palabra. A esperar un poco más de entusiasmo, pero bueno, dejémoslo ahí. Pero sabes, hay muchas cosas a las cuales vivimos atados, porque no hemos dejado que Jesús sea el Rey
en nuestra vida en ciertas áreas y por eso no hemos permitido que su palabra cobre vida en nosotros. Por ejemplo, hemos tenido falta de obediencia a ciertas cosas en la Biblia, como la razón por la cual tenemos amargura, la razón por la cual tenemos rencor. Es algo normal. Voy a hablar de cosas normales que todos, o si no por lo menos el 99%, y a lo mejor tú no sufras de eso, pero a lo mejor el 99% de los que estamos aquí sí pasamos. El rencor y la amargura, ¿por qué la vivimos? Porque no le hacemos caso a esa palabra de perdón que está en Mateo capítulo 6, verso 14-15, después del Padre Nuestro. Cuando dice Jesús, miren, a todos los que ustedes perdonen, el Padre también, ustedes perdonan y el Padre los va a... Ya, hay gente que no sabe, no personas que yo sé, sino hay gente que uno sabe, uno mismo sabe, que tiene amargura en contra de X o Y persona. Y tú no necesitas, que te lo digo claramente, tú no necesitas tener a la persona enfrente para perdonarla. Tú necesitas tomar la decisión de perdonarla, sin importar lo duro que haya sido, lo que haya pasado o lo que esa persona te haya hecho. Pero mientras no la perdones, porque decides no perdonarla, vas a seguir estando atado. ¿A qué? A la amargura, al rencor, al dolor, al no poder dormir, al que cada vez que veas una situación de esa persona buena, tú te amargues y te pongas de mal genio y estalles con los de tu casa, y los de tu casa no tienen nada que ver. La amargura se lleva, ¿dónde? ¿Por fuera? ¿De qué más predicó Jesús? Hay personas que viven atados en su vida sin avanzar en muchas áreas a causa de que siguen atados por el temor. La Biblia dice en 1 Juan 4:18 que el amor perfecto echa fuera todo temor. No dice el temor, dice todo temor. Entonces hay gente que, no sé, quiere poner un negocio pero ya fracasó. Y dice, pero es que si de repente emprendo, no, mejor no emprendo, mejor me quedo aquí con el sueño de ser emprendedor, y sacan una excusa buenísima. Hasta que no conozca todo completamente, no me lanzo. Y la verdad es que tienes miedo de seguir. Hay cosas que tú de veras anhelas, cosas que de verdad deseas. ¿Y sabes qué? No las tienes porque no eres capaz de caminar o de dar ese paso en fe, creyendo que Dios te va a respaldar. Y escúchame, cuando crees en Dios, el temor se va y llega la seguridad, y no solo la seguridad, llega la bendición de Dios que tanto estás anhelando. Bueno, voy con otra cosa. Hay gente que está atada a la preocupación. Aquí todos nos hemos preocupado. Pero dice la Biblia en Filipenses 4:6, dice, no se preocupen porque hay que preocuparse. Si tienes tiempo para preocuparte, tienes tiempo para orar, porque dice, no se preocupen por nada, más bien oren por... Si te sabes el verso, entonces ¿por qué te preocupas? Porque es que veo el versículo, pastor, pero es que... Escúchame, hay una realidad que estás viviendo. De repente finanzas no alcanzan, de repente la salud no está bien, de repente hay asuntos en la familia que no están funcionando, de repente hay un montón de cosas que están haciendo que todo esté patas arriba. Sí, eso es una realidad, pero escúchame, la realidad no está por encima de la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, y esa palabra de Dios, cuando tú la crees, se cumple, porque Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Ese es Dios. ¿Te acuerdas? Mira, es que en Isaías 55 dice el Señor, miren, sus pensamientos no son como los míos, ni sus caminos como los míos.
Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Seguir diciendo, es que los caminos del Señor son muy altos? ¿O decir, Señor, yo quiero caminar por tus caminos? Señor, yo quiero vivir, que tú seas el rey en mi vida, en mi área de preocupación, que tú seas el rey en mi vida, en mi rencor, en mi temor, en mi escasez. Pues claro, tener escasez, ¿cuánto duele? Un montón. Pero la Biblia dice que sacar la escasez es fácil. Proverbios 11:25 dice, el que es generoso, prospera. ¿El que es qué? ¿Qué le pasa al generoso? ¿Quieres romper con eso? Hazle caso a la Biblia, sé generoso. Sé generoso. Sé generoso. Porque el generoso, ¿quieres prosperar? ¿Qué hay que hacer? No, pero no lo diga entre dientes, no lo diga con tanto miedo porque son dos ataduras a tiempo. ¿Sí? La Biblia dice que si somos generosos prosperamos. Fíjate que no es que Dios lo haga todo por ti. Sería tan fácil y tan aburrido si Dios lo hace todo por uno. O sea, como que Dios, hoy quiero cambiar de carro por uno más nuevo. Sí, toma. Ay, no me gustó, Señor, ¿lo tienes en azul? Es que este color, este gris nuevo no me gusta, es como opaco. No, lo quiero azul, Señor. No lo voy a usar hasta que no cambie azul. Y el Señor, sí, ya, dame un segundo, azul, toma. Dios no es así. Eres el rey, están sus promesas. Pero tú y yo necesitamos estar desatados. ¿Necesitamos estar qué? Sí, eso implica comenzar nuevos hábitos, nuevas disciplinas. Por ejemplo, tanta gente hoy en día que tienen problemas con desorden sexual en medio de su vida. De cualquier tipo, no te preocupes, desorden sexual, tus ojos, lascivia, lujuria, cualquier cosa de esas. ¿Y qué dice la Biblia? Job 31:1, dice Job, yo hice un pacto con mis ojos para no fallarte, Señor. Hice un pacto con mis ojos para no ver con lujuria. Era disciplina de él, era su disciplina. No era como, Dios, libérame de la lujuria. No. Señor, libérame, porque yo hice un pacto con mis ojos para no fallarte. Hice un pacto con mi corazón para no fallarte. Necesitamos libertad. Yo lo sé. Yo sé por mí, digo. Yo lo sé por mí. Necesitamos libertad. ¿Qué es lo que necesitamos? Porque toda palabra que se aplica en la vida, toda palabra de la palabra de Dios que se aplica en la vida trae libertad, pero la palabra que no se vive produce desilusión. Toda palabra viene de Dios, yo la vivo, produce libertad. A lo mejor me tomo un tiempo mientras adquiero la disciplina, mientras, como el Señor nos habló el lunes pasado, en el tiempo de oración de 5 de la mañana, el invierno ha pasado, ha llegado lo nuevo, está llegando un tiempo donde empezamos a crecer, una primavera, donde empieza todo a cambiar. Ok, pero para que pase de la flor al fruto, al verdor, pasa un tiempo, es sin afán. Pero comienza una nueva temporada. Y esa nueva temporada empieza por desatar. El burrito tenía que desatarse. Tenemos que desatar todo lo que nosotros digamos, yo soy sabio en esto, yo creo en esto. No. Necesitamos poder celebrar hoy. Y poder decir, este es el día que hizo el Señor para mi libertad. Este es el día que hizo el Señor, porque Él viene a cambiar mi vida, no solo mi eternidad, porque a veces nos quedamos con la eternidad, pero la eternidad empieza cuando nos muramos. Y mientras tanto, aquí en la tierra, ¿qué? Viviendo sin identidad de hijos, sin mentalidad de hijos. Necesitamos ensanchar nuestra mente para seguir viendo, escúchame ver, seguir viendo los milagros que ya están sucediendo. Y para eso necesitamos decirle a nuestro Rey, sálvanos, sálvanos, Hosana. Hosana no es un canto cualquiera, ni es Hosana, no. O sea, puede ser alegre porque es alegre. Pero es el reconocer que hay un Rey que lo necesitamos desesperadamente.
Intensamente lo necesitamos. Y mire, yo me atrevo a ir un poquito más allá por una parábola, una historia que se inventa el Señor Jesús, donde dice que hay un juez injusto y que había una viuda que necesitaba que le hicieran justicia, y esta señora no se puso intensa, se puso tóxica. Tan tóxica que el juez injusto hizo justicia en su caso. Y luego dice, oren. Dice, pone el ejemplo, dice, o sea, Dios es injusto. No, oren, porque si alguien pudo hacer cambiar el corazón de alguien injusto, imagínense lo que podemos lograr si nos ponemos a buscar al Señor con toda la intensidad, llegando a tocar ese corazón de nuestro Dios, juez, y al final, nuestro buen Padre, que es justo y quiere lo mejor para nosotros. Vamos a buscarlo con toda, porque es lo que Él quiere. Él quiere bendecirnos. A veces no entendemos todo lo que el Señor vino a hacer en la tierra, pero ese capítulo de Isaías 61 es el que Él comienza a leer y deja la lectura en algún momento, que está registrado en Lucas capítulo 4. Pero dice Isaías capítulo 61, versículo 1, dice, el fiel servidor de Dios dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. Quiero preguntarte algo, ¿cuáles son las buenas noticias a los pobres? ¿Cuáles son las buenas noticias a los pobres? El fin de la pobreza. O sea, las buenas noticias a los pobres no es, hey, vas a tener una ayudita ahí. No. No es un subsidio, escúchame. Las buenas noticias a los pobres es que tu condición va a cambiar, que tu condición va a mejorar, que tu condición va a ser diferente, pero primero hay que cambiar la mentalidad. Pero porque el Señor dice, yo no vine a traerle finanzas a los pobres, vine a traerles buenas noticias. Y la buena noticia es que si tú te atreves a creer en el Señor, ¿sabes qué? Aún finanzas van a cambiar en tu vida. Para eso vino el Señor. Luego sigue diciendo, para consolar a los afligidos y para anunciar a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Cuánta aflicción no hemos pasado, tan siquiera en este año, en estos 3 meses y medio que van de este año. Cuántas cosas no nos han generado dolor, incertidumbre. Cuántas malas noticias quizás no han llegado a nosotros, no respecto tan siquiera a nosotros, sino aún de nuestra familia, que uno llega y dice, ay, el corazón se arruga, se hace bolita, pues se hace pequeño el corazón, y uno dice, Dios, ¿cómo permites esto en la vida, en mi casa, en mi familia? Oh, gracias por las buenas noticias, pero qué dolor por esta noticia difícil. Eso es tener el corazón afligido. El corazón afligido es cuando hay algo, hubo un rompimiento en tu vida, que literal pudo no haber resumido tu corazón, sino haberlo roto en 1000 pedazos, y tú dices, no tengo una solución, no tengo salida. Un corazón afligido es ese que quizás se le cerró una puerta este año, que había dicho, oh, por esta puerta vamos súper bien, pero cuando se cierra esa puerta y lesiona todo lo demás y no ves un camino, ahí comienza un corazón afligido. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos volvemos prisioneros de nuestra tristeza, de nuestra amargura, de nuestra desesperanza. Pero dice Dios, vine a consolar al corazón del afligido y anunciarle a los prisioneros que pronto vas a quedar en libertad. Y esa aflicción que hoy estás viviendo no será más sino un recuerdo y un testimonio de la victoria que Dios va a traer a tu vida. Es lo que Dios va a traer a tu vida. Y mira lo que dice, que el final del versículo 3 dice, del versículo 2, Dios también me envió para consolar a los tristes. Hay una canción de esas viejitas que decía, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y entonces el triste decía, no, yo no puedo ir porque estoy triste. No, escúchame, puedes estar triste y no hay problema en que estés triste, porque Dios va a consolar tu corazón y lo va a sanar y lo va a cambiar. Si no me crees, leamos el versículo 3. Dice, está hablando de los tristes, y el versículo 3 de Isaías 61 dice, para cambiar su derrota y su tristeza en un canto de... Y entonces pasarás de ser alguien con un corazón triste a ser llamado roble victorioso, plantado por Dios para manifestar su poder, porque sobre ti se va a ver la gloria de Dios. Sobre ti se va a ver.
Oh, gracias por tu verdad, Señor. Ah.